Hola a todos, hoy vamos a explicar en este vídeo la ley de la gravitación universal. Esta ley dice que para un cuerpo 1 y un cuerpo 2, cuyas masas m1 y m2, y además cuyas masas se consideran en el centro de gravedad de cada cuerpo, y ambas están distanciadas con respecto a ese centro de gravedad una distancia r, es decir, R sería desde este centro de gravedad hasta este centro de gravedad. Esta distancia de aquí es R. Pues ambos cuerpos sufrirán una fuerza F que, expresada en módulo, será la constante de la gravitación universal multiplicada por la masa 1 por la masa 2 y dividido por el radio al cuadrado. Vectorialmente, F será igual a menos G por M1 por M2 partido del radio al cuadrado y multiplicado por el vector director U sub R. Vale, ahora, ¿qué nos dice la ley de la gravitación universal? Bueno, pues además de esta fuerza, que ya sabemos qué valor tiene, nos dice que ambos cuerpos se atraen con una fuerza F, en este caso es F y F, en este caso el cuerpo 1 y el cuerpo 2, que ambas fuerzas son iguales en módulo, es decir, el módulo de F1 es igual al módulo de F2, pero que ambas tienen sentidos opuestos. Es decir, que F1 tiene el sentido opuesto a F2. Es decir, F1 apunta en este caso hacia el cuerpo 2 y F2 apunta hacia el cuerpo 1. Luego, ¿qué es U sub R? U sub R es el vector director que dice hacia dónde apunta esa fuerza. Y concretamente, el símbolo negativo indica que es una fuerza atractiva. Vale, veamos ahora las unidades de la fuerza gravitatoria y de todas sus variables. F, la fuerza, en el sistema internacional se mide en Newton. Luego, la masa, en el sistema internacional, se mide en kilogramos. La distancia, R, se mide en metros. Y la constante de gravitación universal se mide en newton por metro cuadrado partido de kilogramo cuadrado. Y además, hemos de saber que la G, la constante de la gravitación universal, tiene un valor de 6,67 por 10 elevado a menos 11. Y las unidades que acabamos de decir, que son newton por metro cuadrado partido de kilogramo al cuadrado. Y esta es la ley de la gravitación universal.